Muy buenos días, tengan todos los que me están observando a través de este canal Facebook Live, en donde estaremos transmitiendo esta mañana nuestro servicio de escuela bíblica dominical. Venimos a presentarle al Señor nuestra adoración, nuestra alabanza y estar pues en este lugar con un propósito, y es honrar a nuestro Dios, pero también edificar a la iglesia de Cristo. Saludos y bendiciones a toda la iglesia en esta mañana. Quiero dejar en este lugar a nuestra directora, a nuestra hermana Jessica Valencia, que estará dirigiéndonos el devocional. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias al Señor porque una mañana más nos ha permitido estar aquí, una mañana más nos ha regalado vida, el aire que respiramos, y nos podemos reunir en este momento, nosotros aquí, ustedes allá que nos escuchan, para dedicarle un momento de adoración al Señor y para edificarnos a través de su palabra. Y en esta mañana quiero invitarles a que compartan una lectura conmigo en el libro de Salmos 103. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendecimos el nombre de Jehová y le damos gracias por lo bueno que Él ha sido con nosotros. La palabra de Dios dice: y no olvides ninguno de sus beneficios. Hasta el día de hoy el Señor nos ha sostenido, ha sido bueno con nosotros, ha sido misericordioso, porque desde la eternidad y hasta la eternidad su misericordia permanece. Y en este momento vamos a adorarle, a exaltarle, a darle lo mejor de nosotros, a decirle al Señor gracias, porque si estamos aquí es por ti. Y sabemos que el Señor está aquí, que está allí donde usted está. El Espíritu Santo está en todo lugar, dispuesto a llenar nuestro corazón, a suplir nuestras necesidades. Él está atento, solamente esperando nuestra voz, nuestra disposición de hablar con Él. Te adoramos. Cierto que cuando le cambio
sostenido, nos has regalado el aire que respiramos, Padre, la vida, la salud, todo te lo debemos a ti, Señor. Y en esta mañana queremos decirte y reconocer, Padre, que no hay nadie como tú, Señor, que nada puede igualarse, Señor, a tu grandeza, a tu majestad. A rendirte, Señor, en este momento toda la gloria, toda la alabanza y toda la exaltación, Señor. Adorarte, hermoso Espíritu Santo, porque sabemos, Señor, que tú estás aquí, que tú estás allí, Padre, que tú ministras en este momento a los corazones y suples la necesidad, Señor, que tú ministras, Señor, tu amor, tu paz, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque tú conoces los corazones, Padre, porque tú has sido misericordioso con nosotros y no tenemos, Señor, cómo pagarte todo lo que has hecho por nosotros. No somos merecedores, Señor, de tanta gracia, de tanta misericordia, de tanto amor, Padre. Y en esta mañana no tenemos nada para ofrecer, Señor, solamente nuestro corazón, Padre, solamente nuestra adoración, nuestra voz, para agradarte, Jesús, para agradar tu corazón, Padre, para adorarte, para que, Señor, tú puedas escuchar nuestra adoración, Padre, y pueda alegrar tu corazón, Padre. Te adoramos, Señor. Santo eres tú, Jesús. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Te adoramos, Señor. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Maravilloso Dios. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Eres digno, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres digno de la alabanza, Padre. Solo tú eres digno de la oración. Solo tuya, Señor, es la gloria, la honra y la alabanza. Porque no hay nadie como tú, Señor. Porque nuestro deleite, Señor, nuestra deleite es estar en tu presencia, Espíritu Santo. Te adoramos en esta mañana. Te bendecimos, Padre. Te exaltamos. Te glorificamos, maravilloso Dios. Sabemos, Padre, que tú siempre has estado con nosotros, que nunca nos has abandonado, Señor. Tú siempre has estado aún en nuestra debilidad, Padre. Y te damos toda la honra y la gloria, Espíritu Santo, porque tú eres digno y merecedor de ella, Señor. Santo es tu nombre, maravilloso Dios.
nuestra presentación de adoración y exaltación al nombre de nuestro Dios. Él es el merecedor de toda honra, toda gloria y toda alabanza. Hay momentos especiales en los cuales nos presentamos al Señor con una adoración como la que acabamos de oír, exaltación del nombre del Señor. Cada alabanza es una manera de expresarle a Dios lo que hay en nuestros corazones. Esta mañana tenemos otra forma también de adorar a Dios, y es que hacer actos de fe, dar pasos con respecto a creer que Dios es nuestro ayudador y nuestro cuidador, es parte de lo que es el principio de desarrollar nuestra fe. Están con nosotros dos familias, la familia Gutiérrez y la familia Chirinos, que van a presentar sus niños al Señor. Así que voy a invitar a las dos familias que pasen adelante. Voy a pedir a la hermana Jessica que me colabore con esta presentación, y vamos a hacer este acto. Es un acto de fe, es una forma de decir a Dios que Él es nuestro cuidador, nuestro ayudador, que Él es el que cuida nuestra familia, que Él es el que cuida a nuestros hijos, y Él está con nosotros en este lugar. La esperanza que tenemos siempre es que Dios cuide y guarde nuestras vidas. La familia Chirino y la familia Gutiérrez vienen a presentar sus hijos al Señor. Hay una palabra escrita en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, donde el Señor recibía a los niños. Los discípulos reprendían a los padres para que no trajesen los niños al Señor, pero Él los recibía, y no solo los recibía, sino que los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Ese acto vamos a hacer en esta mañana en este lugar: a bendecir los niños, poner las manos sobre ellos y darle gracias a Dios por nuestros hijos. La familia Chirino y la familia Gutiérrez han tenido a bien traer sus hijos al Señor. Bien, hacemos unos votos delante del Señor para que Dios bendiga a sus hijos. Delante de Dios, delante de estos testigos de la iglesia del Señor, prometen ustedes, en cuanto esté de su parte, darle a estos niños un ejemplo consecuente de vida cristiana y dedicarse a guiarlos en el conocimiento del Señor. Prometen, en cuanto esté de su parte, enseñarles las verdades bíblicas y el conocimiento de la fe, así como la abuela Loida Eunice la madre Eunice con Timoteo, hasta que él llegó a ser un hombre de fe, a través de enseñarles las verdades de la palabra, y que ellos, cuando crezcan, conozcan a Cristo como su Salvador personal. Presentan a Daniel, Jeremías y a Norgelis Alexandra en sincera y solemne dedicación al Señor, y se consagran para criarlos bajo esa cobertura. Sí. Bien, vamos a orar por ello. Te me ayuda aquí, vamos a Vamos a orar primeramente por los niños, también por los padres, creyendo que Dios tiene una obra maravillosa con esta familia y les va a dar la paz que ellos necesitan, les va a dar la sabiduría, les va a dar la gracia para que críen estos niños en el temor del Señor. Jessica está sosteniendo a la niña en representación pues acá del ministerio de la iglesia del Señor, y cada uno de nosotros como ministro del Señor ponemos las manos sobre ellos y los bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos en esta hora presentar a ti, Señor, nuestros hijos, traer delante de ti a estas criaturas que tú nos has dado. Permite, oh Dios, que puedan vivir bajo tu cobertura, bajo tu cuidado y bajo la gracia de Cristo, que los cubra, Señor, desde siempre. Creemos que tú has dado la vida a estos niños, y con una forma milagrosa les has dado, Señor, a estos padres el tener hijos, que es importante para ellos, Señor, y ser guiados en la palabra. Permite, Dios, que crezcan en estatura, que crezcan en sabiduría, que crezcan en gracia para con Dios y para con los hombres. Permite, Dios, que los padres se consagren a buscar tu rostro, a buscar tu presencia y a servirte. Señor, que ellos sean instrumento, pero también ejemplo para que los niños puedan crecer bajo esa cobertura. En el nombre de Jesús ponemos bajo tu cuidado a este niño y a esta niña, Señor, para que tú les bendiga y les guardes por siempre. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Que el Señor les permita disfrutar a su niño y que crezca en todas las áreas
de la vida. Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones. Te bendiga. Muy bien. Es un acto especial que siempre lo hacemos con fe, creyendo que Dios va a obrar en estas vidas. Esta mañana quiero compartir con ustedes en el libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 35 al 39. Y quiero compartir la palabra que he titulado el tema en esta mañana, diversos grados o niveles de fe. Dice la palabra escrita: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo por la fe, vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El escritor de la carta a los Hebreos hace como una pequeña introducción en estos versículos a lo que sigue, que es el capítulo 11, que algunos lo han titulado el Hall de la Fama de los Héroes de la Fe, porque es donde describe la relación de hombres que tuvieron esa oportunidad de ser hombres y mujeres de fe. En esta mañana yo quiero compartir esta palabra, diversos grados o niveles de fe. No es un asunto que pueda surgir de la noche a la mañana, no es un asunto que la fe es algo que tiene un proceso. La definición de fe es muy sencilla. El versículo 1 del capítulo 11 la define de esta manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una definición bíblica de fe. Estar cierto de que lo que esperamos vendrá y estar convencido de que lo que no se ve existe. De tal manera que tenemos fe de esa forma. El escritor de Hebreos dice que una vez que somos declarados justos y santos por nuestro Señor Jesucristo, una vez que somos justificados por la fe, como dice Romanos 5.1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. De allí comienza entonces un proceso de crecimiento en la fe que va avanzando a alcanzar algún nivel especial. Vivir por fe es algo más que simplemente creer, es algo que tiene que ver con un aprendizaje de vida, con un aprendizaje de experiencia a través de lo que nosotros podemos alcanzar en medio de este tiempo. Pero la fe nos doblega ante Dios, nos enseña quién es nuestro Dios y nos dice cuál es nuestra posición, cuál es nuestro elemento de creencia que tenemos en el Señor. La fe nos enseña a seguir a un Dios que no vemos. La fe nos enseña a creer en cosas que no sabemos, que no podemos contemplar con nuestros ojos y que no podemos tocar con nuestras manos. Así que la fe es sublime. La fe tiene una gran acción sobre la vida de los seres humanos para poder alcanzar esa gracia. La fe que nos lleva a crecer en esa gracia va subiendo de niveles, va alcanzando un propósito, y por esto en esta mañana quiero hablarles de tres niveles que debemos considerar en el proceso del crecimiento de la fe. El primer nivel es tener poca fe. Por lo menos se tiene fe, pero es poca fe. ¿Qué es poca fe? ¿Se puede medir la fe por cantidades? Bueno, en la palabra de Dios nos dice que sí. Hay una lectura en Mateo capítulo 8, versículo 23 a 27, en donde se narra la historia de uno de los episodios de Jesús con sus discípulos. Dice que se fue al mar y él se metió en la barca y en el mar se levantó una grande tormenta. Y dice el versículo 23 al 27, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
La pregunta que les hizo Jesús es: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Hay un calificativo allí, hombres de poca fe. Quiere decir que existe la fe en niveles, en cantidades. Nosotros sabemos que esa historia es real, que sucedió, y el Señor trataba de enseñarles a sus discípulos que mantuvieran la atención en las cosas sobrenaturales. Él estaba en la barca, estaba durmiendo, las olas entraban, pero él estaba tranquilo y confiado porque él sabía que él podía dominar o doblegar los vientos porque tenía el poder de Dios. Sus discípulos, que estaban aprendiendo de fe, allí estaban desesperados, hacían todo lo posible por detener la tormenta, pero era imposible que ellos pudiesen hacer eso. Hacían lo imposible por salvar su barco, pero no tenían la capacidad, hasta que se acordaron de que Jesús estaba con ellos allí y que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y le dijeron: Señor, sálvanos. La expresión Señor, sálvanos le lleva a decir: hay alguien que te puede ayudar. Jesús se despertó y reprendió los vientos, reprendió las aguas, las olas, y todo volvió a una calma especial. Los discípulos mantenían su mirada puesta en el peligro, en la tempestad, y clamaron por ayuda. Pero el Señor les respondió con una acción de fe. A esa poca fe que ellos tenían, Jesús le agregó su propia fe. Y esa fe hizo que ellos tuviesen la situación diferente, que todo estuvo en calma. Por eso al final de ese episodio dice que ellos se preguntaron: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues todavía no conocían realmente al Señor Jesús. El cristiano debe tener fe suficiente para mantenerse tranquilo y calmado en medio de cualquier circunstancia de la vida. No importa cuán grande sea la tempestad, no importa cuán terrible sea la tormenta, no importa cuán difícil sean las cosas, no importa cuán negro sea el panorama, el cristiano tiene que saber que él tiene al Señor Jesús, que se levanta en el momento que le pide con fe y va a actuar en acción y en respuesta a la fe que el cristiano tiene. Ese es un nivel que hay que aumentar. Se puede tener poca fe. El segundo nivel es que se puede tener una gran fe. Eso es como que paradójico, un extremo al otro extremo. Pero también se puede tener una gran fe. Hay una historia también, y precisamente en este mismo capítulo 8 de Mateo aparece la historia del centurión romano. Dice que había un hombre que tenía un criado enfermo, era un hombre que estaba a cargo de una centuria romana, ni siquiera era del pueblo de Israel, era un gentil. Pero este hombre tenía uno de sus servidores, de sus hombres del ejército enfermo, y le mandó a decir a Jesús que le sanara a su criado. Ni siquiera fue él a donde estaba Jesús, le mandó a decir a Jesús que salvara a su criado, que lo sanara. Jesús le responde, le dice que él va a ir a su casa a sanar a su criado. Y el hombre le manda a decir, le dice: Señor, dígale al Señor que no venga, porque yo soy hombre bajo autoridad, y le digo a este que vaya y va, y le digo al otro que venga y viene. Cuando este hombre dice esta expresión, el Señor Jesús es así como que afrontado por esta verdad, y ahí es donde escribe él esta expresión que aparece en Mateo en 8, 10 al 11. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús señaló entonces lo que este hombre tenía, y es una gran fe. Este centurión romano tenía una gran fe. ¿Qué determinó su fe? El hecho de reconocer la autoridad y el poder de Cristo para sanar. La fe es realmente creerle a Dios, saber que Dios va a hacer lo que Dios ha prometido hacer. La gran fe es una fe que no se mide con las cosas que se pueden palpar, con las cosas que se pueden mirar. Es la fe que se tiene en Dios, es la fe que va más allá de lo que trasciende a lo natural. Es algo sobrenatural. Así que la fe que tenía aquel hombre era tan grande que él pensó que Jesús podía sanar a su criado, y le dijo: tú no necesitas venir aquí a tocar,
orando, tú no necesitas venir aquí y ponerle agüita tal o ponerle algo, no, nada. Simplemente di la palabra y mi criado sanará. Hemos cambiado mucho esa forma de fe, porque hoy día la gente necesita que si no te tocan, no te sana, si no lo escuchas que te están orando, no te sana, o si no te llevan algo, usan que si la rosa mística, que si usan el agua de Israel, que si usan cosas como que si llevan una botellita de agua para que te sanes. No, la palabra de Dios habla de una fe que no necesita elementos naturales para que puedas sanar o que puedas recibir tu milagro. La palabra de Dios dice que si crees, bien puedes recibir tu milagro. ¿Qué hizo este hombre? Impresionó a Jesús con su fe. Este hombre reconoció la autoridad de Jesús. Este hombre reconoció el poder de Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? Seguimos leyendo. El capítulo 8, versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El poder de Dios no lo limita el tiempo, el poder de Dios no lo limita las circunstancias y las imposibilidades humanas. El poder de Dios es la fuente para nosotros, pero el poder de Dios se viene a manifestar y viene a ser real cuando realmente nosotros tenemos fe y reconocemos que Dios sí puede hacer las cosas sin necesidad de intermediario. Dios lo va a hacer. Hay que crecer al punto de desarrollar una gran fe. Tu fe quizás está tambaleando, quizás tú le dices al Señor, como le dijeron los discípulos: Señor, aumentanos la fe. El Señor no le podía aumentar la fe. La fe tenía que ser de ellos. Ellos tenían que aprender la fe, tenían que crecer en fe, tenían que avanzar en fe, tenían que poner en práctica lo que era tener fe. Así que nosotros como cristianos debemos ser como este centurión romano, creer que Cristo tiene todo el poder y toda la autoridad y que va a hacer lo que le pedimos porque Él lo puede hacer. En tercer lugar, es que la fe puede llegar a un nivel de perfección, una fe perfecta. Diríamos, bueno, ¿cómo será? Hay un hombre que se llama el padre de la fe, que es Abraham. Abraham un día escuchó la voz de Dios, estando en Ur de los Caldeos, que le dijo: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y dice el escritor sagrado que Abraham agarró a su esposa, a su sobrino Lot, y se fue de esa tierra de Ur de los Caldeos a la tierra de Canaán. Y Abraham simple y llanamente dejó sus ídolos, dejó su familia, dejó todo allá, porque escuchó una voz que le dijo: vete de tu tierra a un lugar que yo te voy a dar. Abraham tenía confianza en el Señor y le siguió cada paso, que según el escritor de Josué dice que como si Dios hubiese agarrado a Abraham de la mano y lo hubiese llevado por todos esos lugares, como un padre lleva a un hijo. Obedeció todas las pruebas que Dios le puso, las pasó y obedeció ciegamente al Señor. Hasta el punto que dice Santiago, recoge esta escritura acerca de este acto que hizo Abraham, en donde dice de la manera siguiente: no fue por las obras Abraham, nuestro padre, justificado cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Allí se cumple la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué importante es perfeccionar la fe.
qué importante es ver que sí se puede perfeccionar la fe. Abraham era un hombre como nosotros, con todas las debilidades humanas, con todas las carencias. Pero Abraham un día, Dios le dijo: Abraham, ofréceme a tu hijo Isaac en sacrificio. Y Abraham no le dijo: Señor, pero ¿por qué mejor no una vaca gorda, un becerro engordado? No, Abraham no le puso excusa. Dice que agarró a su muchacho, le agarró y se fue al monte Moriah y allá lo puso en un altar. Y cuando Abraham le iba a cortar la yugular para decapitarlo, para ofrecerle el sacrificio, apareció el Señor, le dijo: detente, Abraham, porque has demostrado que realmente me tienes fe. Allí es donde es justificado, porque él hizo la obra, fue y accionó todo lo que Dios le pidió, él hizo. Entonces esa fe que tenía Abraham en Dios fue contada por justicia, porque entonces Dios le dijo: no, Abraham, tranquilo, yo tengo un animal para el sacrificio. Y encontró un cordero, un carnero enredado en la salsa y lo sacrificó al Señor en el altar. Y Abraham entonces reconoció que Dios era quien tenía la provisión, porque él le había dicho a Isaac: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Dios está esperando encontrar gente con estas cualidades de fe, de que la perfeccione como perfeccionó Abraham su fe. De tal manera que Dios está buscando en nosotros nuestra fe en el crecimiento hacia la perfección. La fe se perfecciona en las obras. Y cuando se llega a ese nivel importante de la fe, pues se entiende clarito que Dios es el que mueve las montañas, que Dios es el que quita toda enfermedad, que Dios es el que pone el punto final al problema o a la situación que se está presentando, que Dios está dispuesto a darnos respuesta a nuestras interrogantes. Si fueras un hombre de fe y que tuvieses un poquito de fe como un grano de mostaza, pues tu fe puede llegar a ser una fe grande, y tu fe puede llegar a ser una fe perfecta para Dios cuando tus acciones se corroboren con tus pensamientos, con lo que tú dices, con tus palabras. Se cumplió lo que leímos acá en Hebreos capítulo 10, 34. Dice: por la fe Abraham fue probado y ofreció a Isaac, que había recibido la promesa, ofreciendo al unigénito. Y habiéndole dicho: en Isaac te será llevada descendencia. ¿Qué le dice el escritor antes de dar esa palabra a Abraham? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dios tiene propósitos con tu vida, Dios tiene planes con tu vida, Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida y tiene un grande galardón para ti, para mí. Pero dice que no perdamos la confianza, que no perdamos la esperanza. Y luego dice, pues es necesario la paciencia. ¿Cuánto tiempo esperó Abraham para que le naciera ese hijo de la promesa? Si hacemos el cálculo correcto, pasaron casi 25 años desde que Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo, hasta que nació su hijo Isaac, y en condiciones no muy claras y no muy aceptables, pues ya Sara no tenía la capacidad de tener hijos, y sin embargo a la edad de 90 años de Sara y Abraham de casi 100 años tuvieron a Isaac, porque Dios cumple lo que promete. Y la paciencia nos ayuda a tener la confianza de que Dios va a hacer lo que ha prometido. Por eso el escritor sagrado dice de esta manera: para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si Dios prometió, Dios cumple. Y hace un llamado: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma. Porque el justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por fe. El tiempo que vivimos nos está dando a entender que nuestros planes, nuestras programaciones, lo que nosotros hemos enfocado, no funciona, porque Dios puede cambiar todas las cosas. ¿Cuántas agendas han quedado engavetadas este año? ¿Cuántos proyectos han quedado
por allí y la gente ha tenido que reinventarse, pero los que confiamos en el Señor tenemos clarito de que en este tiempo difícil la gente nos las está haciendo el Señor. El Señor nos está promoviendo en medio de estas dificultades, y nuestra fe es una fe que avanza, que crece hasta llegar a la perfección. Por lo tanto, tenemos que ir día a día y paso a paso creciendo en la fe. Si tu fe es poca como la de los discípulos en el capítulo 8 de Mateo, que paradójicamente está después de lo que le dijo al centurión romano escrito, Mateo recogió la escritura y dijo, bueno, hay una gran fe en un hombre que no tiene nada que ver con los hijos de Israel, pero hay muy poca fe en unos hombres que son de los descendientes de Abraham. Pero luego nosotros vemos que el Señor les aumentó su fe, porque estos hombres fueron capaces de llevar el evangelio de Jesucristo a muchos lugares, de tal manera que su fe fue perfeccionada, que es el punto final que tenemos que buscar, tener una fe perfecta para Dios. La única manera de lograrlo es conocer a Dios y creerle a Él y esperar en las promesas que Él ha dado y confiar en su palabra. Dios tiene propósito, Dios tiene planes, pero tu fe es la que va a hacer que eso suceda. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es lo que te va a hacer que seas diferente al resto de la humanidad. Por fe podemos tener lo que humanamente no podemos alcanzar con nuestros propios medios. El Señor te bendiga en gran manera. Que el Señor te ayude a alcanzar ese nivel de fe y seas una persona que pueda mostrar con los hechos, con las obras, que eres un hombre o una mujer de fe para el Señor. Gracias por estar allí. Quiero en esta hora terminar con otra alabanza para cerrar esta transmisión o esta proyección para ustedes y bendecir sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar una alabanza de júbilo al Señor. Sabemos que el Señor ha cambiado nuestra tristeza en baile y nos ha ceñido de alegría, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor.